¿Qué tal? Como John Locke en Los, empezamos hoy una nueva aventura en nuestra isla particular. Java Enterprise Edition 6, la especificación de Java para el desarrollo de aplicaciones empresariales mediante el uso de NetBeans 7, que se ha actualizado para soportar todas las funcionalidades de Java EE y hacerlo de modo rápido y sencillo. No vamos a empezar por tratar muy en detalle todo lo que veremos en el curso, ya que se puede hacer demasiado tedioso, pero resumiendo, empezaremos viendo cómo configurar NetBeans para el desarrollo con Java EE. Veremos cómo desarrollar aplicaciones web con la API Servlet y Java Server Pages. Veremos cómo usar JSTL, Java Server Pages Standard Tag Library, y trabajaremos con el framework Java Server Faces 2.0. Profundizaremos también en el uso de Ajax en Java con la librería de componentes Primeface JSF. Y desde luego interactuaremos con bases de datos mediante el uso de la API Java JPA de Java Persistence API, y además también con Session Beans, integración de capas con la API CDI, mensajería con Java Messaging Service y Message Driven Beans, y desde luego también servicios web con SOAP y RESTful. En fin, un proyecto creo que completo, que espero que le interese a muchos de vosotros. Eso intentaré, al menos, como hago siempre. Y lo primero que vamos a empezar a hacer es configurar nuestro entorno integrado de desarrollo NetBeans para poder crear aplicaciones Java Enterprise Edition. Así que vamos allá. El curso lo desarrollaremos con el uso del IDE NetBeans, como hicimos con el curso de Java SE. Podemos descargarlo desde su página oficial en NetBeans.org. Descargamos la última versión, que en el momento de elaborar el videotutorial es la 7.1. En la página de descarga contamos con varias versiones para nuestro curso de Java Enterprise Edition. Empezamos por elegir el idioma español y el sistema operativo que vayamos a utilizar, en mi caso Windows. Podemos descargar la versión Java EE o la versión completa. Cualquiera de ellas sirve para lo que queremos hacer. La versión completa, además de lo que necesitamos, incluye también la posibilidad de desarrollar en otros lenguajes como PHP o en C++, por ejemplo. La diferencia fundamental respecto a la versión para Java Standard Edition es que no necesitamos un servidor web para poder desarrollar nuestras aplicaciones. Por defecto NetBeans nos incluirá Glassfish 3 como servidor y JavaDB como base de datos, aunque desde luego podemos usar otros, como iremos viendo en su momento. Yo voy a instalar el completo, tú elige el que quieras, cualquiera de los dos vale. Una vez descargado tendremos el archivo con el nombre, dependiendo de la versión que descargues,
el 7.1, como vemos en este caso, .es. Ejecutamos el archivo para instalar. La instalación es tan sencilla como en cualquier otro programa Windows. Para empezar nos muestra lo que se va a instalar y tenemos la opción en personalizar de incluir o eliminar cosas que se vayan a instalar. Lo que vamos a hacer es añadir el Apache Tomcat, el servidor alternativo a Glassfish, que se usa sobre todo para serverless. No cubre todas las opciones que ofrece Java Enterprise Edition, pero vamos de todos modos a instalarlo y veremos en algún momento cómo usarlo. Una vez que decidimos lo que queremos instalar, pues simplemente pulsamos en siguiente, aceptamos los términos del acuerdo de licencia y pulsamos en siguiente. En la siguiente pantalla tenemos que indicar las rutas tanto para instalar NetBeans como el JDK. Podemos dejar las que indica por defecto o instalarlo en alguna otra. Si ya tienes el JDK, por ejemplo, instalado, puedes preferir usar tu versión. Lo mismo con el Glassfish, la ruta donde se va a instalar. Y por último también el Apache Tomcat. Una vez hecho esto, ya estamos preparados para que se lleve a cabo la instalación sin más proceso que se inicie. Una vez instalado ya tenemos el icono para lanzar nuestro IDE, el entorno integrado de desarrollo que utilizaremos para crear nuestras aplicaciones. Aquí vemos la pantalla de lanzamiento. Y esta es la página de inicio de NetBeans 7.1. Hasta aquí nada nuevo, prácticamente igual a lo visto en el curso de iniciación a Java. Vamos ahora a configurar NetBeans para el desarrollo de Java Enterprise Edition. NetBeans, como dijimos, llega preconfigurado con el servidor de aplicaciones Glassfish 3 y con JavaDB RDBMS. Para usarlos no tenemos que configurar nada más. Pero desde luego podemos también integrar NetBeans con otros servidores de aplicaciones Java, como puede ser JBoss, WebLogic o WebSphere, y con otras bases de datos relacionales, como puede ser MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc. Veamos, por ejemplo, cómo integrar otro servidor de aplicaciones. Vamos a hacerlo con JBoss, podría hacerse con muchos otros de los que hemos indicado antes. Para hacerlo, vamos a ventana y dentro de ventana, en castellano, lo pone aquí como prestaciones o control 5, y aquí como vemos ya aparece servidores. Tenemos desde luego ya el Glassfish y el Apache Tomcat. Pulsamos con el botón derecho y pulsamos sobre agregar servidor. Tenemos que elegir uno de los que aquí aparece. Vamos a elegir JBoss Application Server y pulsamos sobre siguiente. Ahora tenemos que indicarle dónde tenemos instalado ese servidor de aplicaciones. Aquí lo tengo, simplemente hay que descargar la versión distribuida. Y pulsamos sobre siguiente y ahora tenemos que indicarle el host y un puerto. Y pulsamos en terminar para que lleve a cabo el proceso. Una vez hecho, si vamos a servidores, observa como ya tenemos también el JBoss Application Server incluido. Muy similar se podría hacer con otros servidores de aplicaciones para Java. Vamos a hacer lo mismo para ver cómo integrar un RDBMS, un sistema de manejo de bases de datos relacionales de terceras partes. Ya sabemos que el sistema de manejo de bases de datos relacionales que incluye NetBeans es JavaDB, pero NetBeans ya incluye también los drivers JDBC
de Java Database Connectivity para otros sistemas de manejo de bases de datos relacionales como MySQL o PostgreSQL, por ejemplo. Y NetBeans también incluye el driver JDBC o DBC Bridge, que permite conectar a sus sistemas de bases de datos que no soporten JDBC de modo nativo o que no exista tal driver. Señalar que aunque se puede usar este puente no es la mejor idea. Es mejor obtener los drivers JDBC que existen prácticamente para la inmensa mayoría, al menos, de los sistemas RDBMS. En fin, como siempre, sopa de letras que a mucha gente le hace perderse muy rápidamente. Es mucho más sencillo que todo eso. Decimos que NetBeans ya integra un sistema de base de datos relacionales que no necesitamos hacer absolutamente nada para poder utilizar. Pero además integra los drivers JDBC para poder usar otros sistemas de los más utilizados, como puede ser MySQL o Postgre, e incluso para sistemas de base de datos relacionales que no cuenten con este driver JDBC, se puede usar el bridge JDBC o DBC. Cualquiera que haya trabajado con sistemas de bases de datos tiene que entender esto sin problemas. En este ejemplo lo que vamos a hacer es crear una conexión a HSQLDB, un sistema de manejo de bases de datos relacionales open source y que está escrito en Java. Esto va a servirnos para ver cómo integrar NetBeans con otros sistemas de bases de datos relacionales de terceras partes, porque el procedimiento es muy similar al que vamos a hacer, como podría ser para Oracle, para Sybase, para SQL Server, etc. Antes de poder conectar a ese sistema de manejo de bases de datos, como dijimos, lo primero es añadir su driver JDBC a NetBeans. Para ello tenemos que ir dentro de prestaciones, en el mismo sitio donde están los servidores, y aquí, como vemos debajo en base de datos, debajo de Java DB, tenemos los controladores. Ya decíamos que NetBeans incluye los controladores, los drivers, para sistemas de manejo de base de datos como MySQL, Postgre, Oracle, además del bridge del que hablábamos. Si es algún otro sistema, como ocurre ahora, que no tiene el controlador, pues tenemos que añadirlo. Así que pulsamos con el botón derecho en controladores, pulsamos en nuevo controlador y ahora aquí tenemos que buscar dentro del sistema de base de datos relacional que queremos usar dónde se encuentra. En este caso está aquí dentro del lib y aquí vemos el archivo jar dentro del cual se encuentra el controlador que necesitamos. Pulsamos en abrir y como vemos ya lo indica aquí, que es el driver o RGHSQLDB JDBC driver. De nuevo, este sistema de base de datos relacional que estamos usando, HSQLDB, te lo descargas y simplemente lo descomprimes. Desde luego, si estamos viendo esto es porque se supone que quieres usar algún otro servidor de aplicaciones o algún sistema de base de datos que no incluye NetBeans, y me imagino que ya sabrás cómo instalarlo desde luego. Así que una vez detectado, pulsamos sobre aceptar y observa cómo ahora ya aparece aquí dentro de los drivers que están instalados en NetBeans. Una vez añadido el driver, el controlador JDBC, es cuando podemos conectar con el sistema de base de datos relacional de una tercera parte. Para hacerlo tenemos que pulsar con el botón derecho sobre el controlador que acabamos de instalar y pulsar ahora sobre conectar usando. Aquí tenemos la interface web de este sistema de bases de datos relacionales, en el cual podemos acceder a la información. Aquí la tenemos para poder conectarnos ahora. Aquí tenemos la URL, el user que usa y sin password. Pues esto es lo que podemos usar ahora para conectarnos desde NetBeans. Así que aquí en el wizard para la conexión, el nombre de usuario tenemos que poner SA, no tiene contraseña, y aquí en la URL la que veíamos ahora.
Así que con esto pulsamos en siguiente. Se lleva a cabo la conexión. Aquí, como vemos, nos indica que informemos sobre el esquema. Vamos a poner público y pulsamos sobre terminar. Observa cómo con esto hemos añadido ya otro sistema de base de datos relacionales alternativo que podríamos utilizar también desde NetBeans. En general, durante el curso vamos a trabajar con los que integra ya NetBeans, pero creo que es importante tener claro que la flexibilidad de NetBeans permite ampliar sus funcionalidades mucho más allá de lo que viene por defecto. Creo que debería quedar claro con lo que hemos visto con JBoss como servidor de aplicaciones y como HSQLDB como sistema de base de datos relacional. Aunque en el curso, como decía, trabajaremos especialmente con Glassfish Server como servidor de aplicaciones y con JavaDB como sistema de base de datos relacional. Pues sin más vamos ya a poner en funcionamiento nuestra primera aplicación, porque NetBeans ya llega preconfigurado con varias aplicaciones de ejemplo que nos sirven para comprobar que todo ha sido configurado de modo correcto. Así que vamos a utilizar una de las aplicaciones de ejemplo para el servidor de aplicaciones Glassfish. Para abrir el proyecto de ejemplo tenemos que ir a Archivo, Proyecto Nuevo, y ahora aquí tenemos que seleccionar ejemplos, si no lo tienes seleccionado, entre los que aparecen, y dentro de ejemplos tenemos que seleccionar el de Java Web. Y de los proyectos de ejemplo que aquí aparecen vamos a usar el de Server Stateless. Ejemplo que nos sirve porque usa tanto un servlet como una sesión bin de las denominadas stateless sin mantenimiento del estado, temas que veremos a lo largo del curso. Pero lo que nos interesa ahora es que probando el funcionamiento de este ejemplo probamos que tanto el contenedor del servlet Glassfish como su contenedor JB de Enterprise Java Beans, que son dos de las APIs estándar en la construcción de aplicaciones empresariales de Java EE, están funcionando de modo correcto y por tanto estamos preparados para empezar a desarrollar este tipo de aplicaciones en NetBeans. Así que una vez elegido pulsamos el siguiente y a continuación tenemos que darle un nombre al proyecto y una localización. Podemos dejar las que aparecen por defecto sin más y pulsamos sobre terminar. Con lo que nuestro nuevo proyecto aparecerá ya en la ventana de proyectos con su contenido. Aquí tenemos el contenido tipo de una aplicación Java EE. Y ahora ya podemos compilar, empaquetar y mostrar nuestro proyecto con un simple clic. Para ello, sobre el nombre del proyecto pulsamos con el botón derecho y pulsamos sobre ejecutar. Se inicia el proyecto de ejecución. Observa cómo se abren distintas ventanas dentro de distintas pestañas dentro de la ventana de salida, en la cual va llevando a cabo el proceso tanto del proyecto como de la base de datos JavaDB y el Glassfish Server. Ya vemos aquí cómo indica que se ha generado correctamente. Esto, dependiendo de si es la primera vez, puede tardar un poco más o menos, pero con esto ya hemos ejecutado esta primera aplicación. Aplicación que lo que hace es abrir una ventana del navegador con la interface que vemos aquí en pantalla. Más que la aplicación en sí, lo que nos interesa ahora es probarla y con ello tener ya claro que tanto NetBeans como Glassfish están trabajando de modo adecuado, que ya estamos preparados para empezar a desarrollar aplicaciones Java EE.
Pero antes de empezar con eso, con el desarrollo de aplicaciones, vamos a terminar este primer video tutorial parándonos en ver las herramientas que nos ofrece NetBeans para desarrollar en Java en general y en Java EE en particular, y que nos serán muy útiles a lo largo del curso. Y empezamos hablando del editor de código de NetBeans, que incluye sistemas muy útiles para completar código. Por poner un ejemplo, si queremos escribir la palabra private, que es justo la que está ahí encima, podemos, por ejemplo, escribir solo pri, y ahora pulsando las teclas control space ya nos permitiría escribir private sin más. Podemos hacerlo en muchos otros casos, como pueden ser tipos de variables o valores de retorno de un método. Si por ejemplo quisiéramos declarar una variable del tipo dentro de Java útil, podríamos ir escribiendo Java punto, y observa como ya nos aparece aquí las posibilidades. Vamos a pulsar en útil y de nuevo un punto, y vemos cómo nos aparece las distintas opciones que podemos usar, y arriba, como vemos, información sobre cada una de ellas. De nuevo, también en cualquier momento que vayamos escribiendo, podemos, como antes, utilizar control space y ya nos aparece el sistema para finalizar con la misma información que decíamos ahora. Una vez que tenemos escrito el tipo de nuestra variable, dejando un espacio, y de nuevo un control space nos indicará también posibles nombres para la variable. Del mismo modo, siempre que queramos invocar un método en nuestro objeto, simplemente escribimos el punto al final del nombre de la variable, y todos los métodos que estén disponibles se mostrarán con las opciones para completar el código. De nuevo, realmente útil. Y observa también como en el momento en el que pulsemos sobre cualquiera de los métodos, se vuelve a abrir el Javadoc con información sobre el mismo. NetBeans cuenta también con plantillas de código, que son abreviaturas de código para snippets, para trozos de código que se usan muy frecuentemente, y para usarlas solo tenemos que escribir la abreviatura y pulsar la tecla Tab, la tecla del tabulador, y con eso ya se incluirá el snippet completo que representa. Por poner de nuevo un ejemplo, si escribimos South y pulsamos el tabulador, inmediatamente se nos ha escrito System Out Printed, y el cursor aparece entre las dos comillas para que escribamos el código que queramos. Haciendo una búsqueda rápida en la ayuda de NetBeans, aquí tenemos, buscando por list abbreviations code templates Java, ya en el primer lugar, las distintas abreviaturas que podemos usar y los snippets de código que se nos escribirán. Son trozos de código que están escribiendo constantemente, y el uso de las abreviaturas puede ser realmente útil. Desde luego no solamente es para archivos Java, se puede hacer también con PHP, con C++, aunque lo que nos interesa ahora a nosotros es lo de Java, que aquí podemos verlo. Si tenemos que estar escribiendo gran cantidad de código, tener cerca una imagen, por ejemplo, con estas abreviaturas nos puede facilitar mucho el trabajo, creo que está claro. Además, puedes ver también la lista completa de las plantillas de código, editarlas y ampliarlas pulsando sobre herramientas, opciones, y dentro de opciones pulsando en editor, y dentro de editor en plantillas de
código. Aquí tenemos todas las plantillas de código. Podemos elegir aquí el lenguaje, Java, JavaScript, en fin, todos los lenguajes de los que se pueden incluir estas plantillas de código, y aquí tenemos las abreviaturas y el código que se nos va a escribir. Para buscar una en concreto puede ser más fácil la ayuda, pero aquí tenemos todas. Y observa cómo aparecen debajo el contenido. Y desde luego que es incluso lo más interesante, podemos añadir nuestros propios snippets. Es desde luego un sistema que no usa solo NetBeans, pero es algo que resulta de gran ayuda. Creo que tampoco hay que insistir en esto. Para añadir los nuestros podemos hacerlo aquí. Como vemos, para empezar nos pide la abreviatura. Voy a poner simplemente una de ejemplo, voy a poner por ejemplo ser, pulsamos aceptar, y ahora en el texto expandido, que es lo que queremos que aparezca, pues por ejemplo esto que apareciera así. Voy a poner aquí las llaves de cierre. Podemos añadir una descripción si queremos que aparezca alguna explicación junto con el snippet, y si no, pulsamos en aceptar. Y si vamos al editor, observa como ahora ya aparece aquí SERP con la información que incluimos y el texto del snippet. Y ahora, a partir de ahora, en cualquier momento, era justo este trozo. Si yo ahora me pongo aquí y escribo SERP y el tabulador, con esto he escrito el código que quería que apareciera. Un sistema realmente poderoso y muy sencillo de usar, que ya digo que no solo incluye NetBeans, pero que podemos utilizar en NetBeans y tener todos nuestros snippets bien ordenados y preparados. NetBeans nos ofrece también varios atajos de teclado que nos permiten una navegación más rápida entre archivos. Memorizar estos atajos nos permite desarrollar código de modo mucho más efectivo que mediante el uso del ratón. Aquí tienes una lista completa en este enlace de estos atajos de teclado. Es una discusión muy antigua si realmente sirve esto de memorizarse, porque en el tema este de memorizar, claro que no queda casi otro remedio, porque si en lugar de hacerlo con el ratón, cuando quieres saber un atajo de teclado tienes que ir a abrir otro sitio, por ejemplo este PDF, para buscar el atajo, pues de luego pierdes mucho más tiempo. Así que realmente cuando sirve es cuando te lo sabes de memoria, y en ese momento pues simplemente pones el atajo en lugar de usar el mouse, que incluso tampoco no es una gran diferencia de tiempo, pero para personas que lo usan muy a menudo, realmente de tener que dar 2 o 3 clics para acceder a algo, a simplemente pulsar unas teclas, a la larga la diferencia se nota. Recuerdo ya hace años un joven que justo pues me estuviera preguntando cosas sobre Photoshop, que estaba empezando a utilizar, y me había comentado que jugaba juegos online, y en uno de esos juegos, cuando había empezado a entrar para formar parte de uno de los equipos que estaban creados, lo primero que le exigían justo era que se aprendiera las teclas de atajo, porque en el juego, de tener que hacerlo de un modo o con las teclas de atajo, esos segundos que ganas pues podían ser claves para ser un buen jugador y para poder formar parte del equipo. En el tema del uso de software, pues ya digo, para usarlo una vez, 2 veces no es tan importante. Para alguien que use de modo continuo, desarrollando código de modo continuo, y use siempre el mismo IDE, como en este caso el NetBeans, el aprenderse los atajos de teclado le puede también facilitar bastante el trabajo. Aquí tienes esas teclas, los atajos, y desde luego por lo menos saber que existen, y si alguien quiere utilizarlos, pues adelante.
Pero hay algunos que son realmente muy útiles y que vamos por lo menos a hacer mención a ellos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con archivos Java muy grandes, podemos pulsar control F12 y como vemos accedemos a un esquema del archivo y también podemos acceder a la documentación de Java Doc siempre que la contenga. Pulsando en Alt F12 se nos abre un árbol con la jerarquía de clase de la clase Java dentro de la cual nos encontramos. Se encuentra el cursor en ese momento. De nuevo, pudiendo acceder inmediatamente a información de Java Doc. Otro atajo de teclado que puede ser realmente muy útil es el uso de la combinación de teclas Alt más Insert. Lo que hace en este caso es permitirnos generar código que se use muy frecuentemente, como pueden ser, aquí lo vemos, constructos, getters, setters, toString, agregar propiedades, usar base de datos. Simplemente pulsamos sobre uno de estos generadores de código y observa como aquí ya nos indica dónde queremos generarlo y demás, y podemos así ir incluyendo código. Otro atajo de teclado que puede ser muy útil cuando estamos trabajando con archivos Java muy largos y usamos un método en distintos sitios es, por ejemplo, con el método seleccionado, pulsando sobre Alt F7, se nos abre una ventana en la que, como vemos, podemos buscar dentro del archivo en los lugares donde se esté utilizando. Aquí lo vemos con un método, pero podríamos hacerlo también con variables, funcionaría también. Ya desde luego sabemos que cuando hay algún código de error aparece en la línea roja debajo, pero también decir que en caso de que haya soluciones, pulsando las teclas Alt Enter, aquí nos aparecería, aparte de la información, ahí como dices, porque estamos usando una combinación ilegal de público y privado, pero si fuera algo que pudiera modificarse, nos aparecería aquí también la información. Así que el uso de Alt Enter también puede ser útil cuando tengamos errores. También si estamos trabajando con proyectos que tengan muchísimos archivos y queremos encontrar un archivo pero no sabemos en qué paquete o dentro de qué directorio se encuentra, NetBeans cuenta de nuevo con un atajo de teclado, que en este caso es el uso de mayúscula Alt y la letra O, que nos abre, como vemos, un buscador en el cual podemos indicar el nombre de un archivo concreto a buscar. Y en fin, así podríamos seguir con muchos otros atajos, muchos muy útiles, dependerá un poco también del trabajo que esté haciendo cada uno, pero creo que es importante tener claro su existencia y su utilidad. Pero además de las plantillas de código, de los atajos de teclado, de completarnos el código, NetBeans cuenta también con varios visual cues o indicios visuales que nos permiten entender mejor nuestro código con un simple vistazo. Así, por ejemplo, en determinados casos ya sabemos, como cuando hay un error lo subraya en rojo y aparece el icono, pero cuando vemos este icono, como el que aquí está ahora, lo que nos indica es que tiene una sugerencia sobre cómo solucionarlo. Y ya decíamos antes, colocando el cursor en el sitio donde está y pulsando Alt y Enter, aquí como vemos nos indica la posibilidad de solucionarlo, como podemos hacerlo. Podemos ver distintos iconos, aquí por ejemplo también con una sugerencia, aunque en este caso no sea un error que impida que se ejecute. Vemos por ejemplo en este override como para hacer el icono verde para indicarnos desde donde se ha sobrescrito el método, y en fin
Creo que se podría seguir ampliando. Las funcionalidades de NetBeans son mucho más de las que hemos visto, pero en fin, yo creo que con esto tenemos ya una idea clara con lo que ya tendríamos que conocer de NetBeans para poder empezar a trabajar con este IDE. Pues nada más por hoy. Puede que de momento nos sintamos perdidos como John Locke en la isla, pero seguro que poco a poco todo irá empezando a tener sentido, aunque seguro que también aparecerán muchas más dudas y muchos más misterios nuevos, como la vida misma. Nos vemos